Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos siempre sábado a las 6 de la tarde aquí en 2x3 en Salud por Tele Radio América, Canal 12. Hola Tati, buenas tardes. Hola Doris, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú qué tal? Bueno, bien, avanzamos en el mes, se nos acercan fechas bonitas a pesar de todo. Octubre le abre casi al periodo lindo que es la Navidad. Sí, lo único que en esta ocasión vamos Sí. a estar bajo estado de emergencia porque el presidente de la República acaba de enviar al Congreso esta semana el proyecto nuevamente para extender por 45 días más el estado de emergencia por problemas, como sabemos todos, del COVID-19. Así es, pero la Navidad, la cercanía de la Navidad le abre a la gente la posibilidad de poner unos adornitos rojos. Sí, Nosotros lo tendremos próximamente por aquí, unos adornitos rojos, de poner la casa un poquito más bonita, de revisar la matita y de construir la alegría, porque en definitiva se trata de eso, de ser felices lo más que se pueda, porque esto es cortito, Dori. Así es, tú tienes la razón, tratar de por lo menos alegrar los entornos, ¿verdad? Así en que nos desenvolvemos para que podamos poco a poco ir retomando lo que es lo que la gente llama o que se ha hecho muy popular la cotidianidad, ¿verdad? Porque creo que ya es necesario, por suerte ya aquí en República Dominicana, en estos momentos, porque no sabemos qué puede pasar luego, estamos con el virus controlado, estamos en una etapa donde la epidemia de COVID-19 se encuentra en niveles de incidencia bajos. Para seguir teniendo esos números tenemos que seguirnos cuidando, Tati. Así es, sin embargo, a pesar de esa baja en los números, el virus está activo, como decía la semana pasada la viceministra de Salud Colectiva, el virus está aquí. No nos durmamos, ¿verdad? En nuestros laureles, la enfermedad está con nosotros, el virus, más que la enfermedad, y entonces ese virus es el que genera enfermedad, de manera que hay que mantener a toda costa las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias, que es el control del uso obligatorio de la mascarilla o de las mascarillas, el evitar aglomeraciones, que es lo que más hay en este momento, por donde quiera aglomeraciones. Para hacer cumplir esa parte, muchos problemas. Así es. Por ejemplo, hace una semana el ministro de Salud decía, la superintendencia de bancos que tome medidas, ¿cómo es posible que los bancos estén con filas enormes? Y es verdad, todos los meses vemos, sobre todo en el Banco del Estado, unas filas enormes. La verdad, cuando tú vas a veces bancos privados que antes no se hacían aglomeraciones, también se están haciendo porque el personal está reducido. Hay una reducción del personal. Entonces eso hace que se acumulen más personas. Pero tú decías muy claro, Tati, la verdad que las medidas están, el lavado de manos, la higiene constante, el uso de mascarilla, el distanciamiento. Ya veíamos esta semana que tú lo comentabas ahorita conmigo, las nuevas disposiciones de la Organización Mundial de la Salud que dice en torno al confinamiento. Dicen que a veces la OMS ha tenido en esta pandemia sobre todo un comportamiento errático. Yo pienso que también sus técnicos, algunos dicen que son tecnócratas atrasadísimos y sumamente clásicos, pero bueno, ellos también han estado aprendiendo de esta enfermedad. Por eso, en principio hablaban de que nos pongamos guantes. Recuerden que andábamos con los guantes en las manos, después nos quitamos los guantes. Cada día, en esta semana, por ejemplo, fue una advertencia de uno de los voceros de la OMS hablando de que el confinamiento en este momento de las economías afectadas en el mundo debe ser la última alternativa, pero sí reiteran eso que estamos diciendo nosotras, uso obligatorio de mascarilla, no aglomerarse, la higiene que tú decías en el programa anterior, que era una de las grandes, de los grandes beneficios que dejó esta pandemia, aprender a lavarnos las manos. Entonces dicen ellos en la OMS que el confinamiento debería ser lo último que se considere para no saturar los sistemas de salud y para no seguir afectando las economías. Ahí hay todo un dilema entre economía y salud, definitivamente. Eso es así, es un dilema, pero nunca como ahora la economía y la salud han estado tan de la mano. Y se ha visto la importancia que tiene, cómo depende una de la otra, porque a veces se ve, antes del COVID la veíamos muy separado, veíamos la economía muy distinta a lo que es la salud y vemos que van totalmente de la mano. Entendemos que los países necesitan abrir sus economías, o sea, vemos en nuestra República Dominicana como lamentablemente muchos trabajadores han perdido sus puestos de trabajo, otros están en fase, vamos a decirlo así, o sea, en sus casas esperando a ver qué va a pasar.
El gobierno ha mantenido estos programas que son hasta diciembre, pero no sabemos qué va a pasar después de ahí. diciembre para allá, porque el gobierno también tiene problemas serios para los recursos económicos. Exactamente, entonces también se necesita producir, es un dilema, pero yo pienso que abriendo la economía, trabajando, pero con todas esas medidas que tú citabas, Tati, todas esas recomendaciones, manteniendo el distanciamiento, el uso de mascarilla, el lavado de manos, la higiene, yo pienso que se podría ir de la mano una cosa con la otra sin que tengamos rebrotes, que es la gran preocupación que tenemos. Así es, la OMS se refería específicamente con el caso del confinamiento a países europeos que han vuelto al confinamiento. Sí. Nosotros tenemos, señores, próximamente la apertura formal del año escolar, que aunque el año escolar será a distancia, existe siempre el peligro tanto por el año escolar y por el regreso de las familias a la economía, a las empresas. Un problema serio, Doris, que se avecina y que ya está siendo presentes en el sector privado. Mucha de la gente que está regresando de las diferentes fases o que estaba en fase y está regresando a sus empleos, los están llamando para cancelarlos. Sí. Y entonces, terrible. señores, eso genera un problema serio a nivel de la economía. O sea, nadie puede vivir sin recursos en esta sociedad y aquí hay gente pasando hambre ya. Y de la salud mental. Recuerda que ya los especialistas de la conducta humana están diciendo que la pandemia que vamos a tener ya para el año que viene es la de la depresión, es la de la salud mental, porque lo que tú dices, nadie puede vivir sin ingresos. Así es. Cuando un padre de familia, una madre, se ve que está limitada, que no puede llevarle el sustento a sus hijos, eso la afecta en todos los sentidos. Entonces también yo pienso, y aprovechar este mes también que se habla, y esta semana que es de la salud mental, para hacer llamado también a las autoridades a tomar muy en cuenta los programas de salud mental. Sabemos que en República Dominicana es muy limitante para que una persona pueda acudir a un psiquiatra. O sea, antes era un tabú, ¿verdad? Nadie quería ir, pero ahora la gente quiere ir, pero económicamente no puede, Tati. La mayoría de ellos ni siquiera tienen seguro médico, o sea, aquí, reciben la tarjeta médica. Sí. Entonces, imagínate. Esta semana decía un psiquiatra amigo que los centros están abarrotados de personas buscando asistencia porque genera depresión la casa. O sea, tú tienes que estar con un cerebro bien firme. Sí, firme, no solamente amueblado, sino como resiliente. Para que una pandemia que nunca habíamos vivido te confine en la casa y tú encontrar cosas que hacer, porque el que es resiliente sabe, busca rincones por limpiar, busca cosas que hacer y sobre todo es resiliente, pero eso no lo tiene todo el mundo. Entonces, ¿cómo se ve la gente? Además, tú te ves sin dinero, Doris Eso Pantalón. te iba a decir, tú puedes buscar ocupación en el hogar. Pero tú no tienes dinero para pagar la casa. Pero cuando tú tienes los recursos económicos para pagar los servicios, para seguir pagando los colegios de los estudiantes, porque aunque sean virtuales, se siguen pagando las mensualidades, o sea que es algo bien integral, bien general, que hay que verlo. Yo pienso que están yendo a los centros de salud, pero se debe reforzar mucho más esa la área. situación económica de aquí no se aguanta. Por ejemplo, tú sabes que muchísimos colegios comenzaron presencial ya realmente. Sí, ¿Qué ocurre? Que los padres que no tienen quien le cuide a los niños le dicen a los colegios o abre o yo saco el niño. Es muy complejo. Pero los colegios también, señores, es una situación muy difícil. Los colegios también tienen que pagar salarios. Claro, tienen empleados. Y se supone que se nutren de lo que pagan los padres. Los padres. Entonces es una situación muy difícil. De todas maneras, señora, no es para que nos sentemos a llorar, hay que seguir luchando hasta el último momento y siendo resilientes. Así es, hay que tener esperanza. Yo pienso que si seguimos cuidándonos, ya a final de año, al año que viene, ya podríamos poder ir dinamizando un poco más lo que es nuestra vida económica y social, que aunque la social la gente la sigue dinamizando, pero poder un poco integrarnos un poco más. Así que con estos mensajes, recordándole a las personas que hay que cuidarse, que hay que usar las mascarillas, que hay que mantener el distanciamiento y hay que lavarse las manos. Nosotros le damos las gracias, nos vamos a la pausa y le decimos que se queden ahí porque tenemos un invitado de lujo, como dices tú. Vamos a hablar de cáncer y COVID. Así que regresamos en un momentito. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Felices como siempre de que ustedes estén aquí. Estamos, Tati y yo, muy contentas porque tenemos a un especialista que queremos mucho y además que va a hablar de un tema muy sentido como es el cáncer y el COVID.
es el doctor José Ramírez, oncólogo. José está dirigiendo, recientemente nombrado, el Instituto Nacional del Cáncer, esa institución del Estado que fue concebida precisamente para que la población tenga respuesta a los problemas de cáncer. José, bienvenido, gracias por acompañarnos, felices de tenerte. Para mí es un placer estar con dos grandes amigas, prácticamente son parte de mi entorno muy cercano. Y siempre que me sea posible estaré disponible para ustedes, especialmente en este mes de octubre, que es el mes de la recordación sobre el cáncer de mama. O sea que todo eso es sobre eso. Así es, pues qué bueno, doctor Ramírez, Altagracia, por aquí de este lado, y bienvenido sea, como dice Doris, a nuestro programa. Doctor, este es el mes del cáncer. Usted acaba de ser designado en una institución la más emblemática en términos de amplitud y de que es del Estado Dominicano, es el INCAR. ¿Cuáles son las acciones que tienen ustedes antes de entrar en materia de cáncer y COVID, verdad? ¿Tienen contemplada para este año? Sí. Primero, Tati, Doris, que nos hemos encontrado con el tema de que la mayoría de personas, en un estudio rápido que hemos hecho de mercadeo, que la mayoría de personas en la República Dominicana, especialmente en el Gran Santo Domingo, no saben que una institución tan grande, tan moderna, tan bonita, pertenece al Estado. No saben que esto es un hospital con carácter estatal, un hospital con carácter público, que pertenece al Servicio Nacional de Salud. Ven esa estructura, José, y dirán, bueno, esto debe ser alguna clínica, ¿verdad? Sí, así es, la mayoría de gente, incluyendo algunos periodistas, no conocen que esto es una institución pública, y que esto es una institución abierta al público y con toda la tecnología y médicos especialistas en el área de cáncer para dar servicios a todo el pueblo dominicano, con seguro, sin seguro, con dinero, sin dinero. O sea, nosotros aquí damos servicios públicos. Nos hemos encontrado, como te decía, con algunas deficiencias en el orden estructural principalmente, que son las urgencias. O sea, tenemos áreas que en los 8 años que tiene el hospital abierto nunca han sido abiertas, que son más adelante. Inclusive las estaré convocando a ustedes para que hablemos sobre estas cosas que nos hemos encontrado. Áreas, quirófanos cerrados durante más de 6 o 7 años por falta de una máquina de anestesia. Áreas con goteras, o sea, han habido olvido, deficiencia en el área estructural. Administrativamente no me he encontrado con ningún tipo de cosas, de retos ni nada. Y el nivel de la calidad de los médicos es de lo mejor del país. Pero sí necesitamos, y ya al doctor Mario Lama le informamos eso y se lo vamos a informar de manera oficial a él y a la prensa también, de cuestiones de la planta física que son urgentes resolverlas, cuestiones que están impidiendo el buen desenvolvimiento del hospital en todos sus sentidos. En este momento están haciendo un levantamiento de todos los problemas encontrados que están encontrando ustedes. Me he encontrado, por ejemplo, que de 5 quirófanos hay 2 que nunca fueron abiertos durante todo el tiempo que tiene este hospital abierto, una cosa increíble. Me he encontrado con que la mejor área de inmunosuprimidos del país, inmunosuprimido es un área donde se colocan los pacientes que tienen alguna reacción secundaria al uso de la quimio, y también es el área que se utiliza para los trasplantes de médula, o sea que nosotros estamos preparados para eso. Pero es un área que vino con problemas de diseño, pero esos problemas de diseño duraron 10 años y no están resueltos. O sea, yo me propongo en estos primeros 3 o 4 meses que resolvamos eso y que nosotros abramos lo que es una necesidad nacional, un área de inmunosuprimidos para atender los pacientes de leucemia, atender los pacientes de trasplantes de médula, que estamos en disposición de hacerlo también. Pero de verdad que... La inversión, José, la inversión que requiere el hospital. Sí, una inversión importante, porque como les digo, es una inversión en tecnología, por ejemplo, esta de sala de cirugía, esto es la adecuación del área de inmunosuprimidos. O sea, ya nosotros tenemos más o menos una idea, estamos dando con nuestros ingenieros y con nuestros áreas de financiera para que nos den una idea acabada de cuánto sería la inversión, una inversión importante, pero yo creo que vale la pena porque somos el hospital, como tú decías,
más grandes y más importantes de cáncer del país. Y definitivamente esto hay que mantenerlo abierto y abierto, trabajando muy bien. Nosotros ahora mismo estamos dando todos los servicios. Simplemente lo que les quiero mencionar son algunas áreas que nos hemos encontrado que nunca han funcionado y que nosotros nos proponemos con la cooperación del gobierno central y del doctor Mario Lama de abrirlas y de ponerlas en funcionamiento para todo el pueblo dominicano que quiere insistir. Uno de los temas que ha habido históricamente con el hospital en sus 8 años de funcionamiento es el tema del mantenimiento de esos equipos costosísimos. Hubo momentos inclusive en que la compañía que daba mantenimiento decía que iba a desconectar equipos. ¿Cómo está esa parte, doctor, de mantenimiento? ¿Se está dando mantenimiento? Sí, específicamente, aparte del mantenimiento, la urgencia que tú te refieres es al tema informático, es al tema software, que fue uno de los casos que mantuvo el hospital cerrado los primeros años y que mantuvo mucha pugna. Mira, nosotros estamos funcionando, pero aparte de la planta física que les dije, ese es el problema 1A ahora mismo de esta gestión. Pues eso que tú sugieres, eso no se ha resuelto, simplemente se le han puesto parches. Nosotros estamos funcionando, nuestro sistema informático, médico, de administración hospitalaria y financiera está funcionando, pero está prácticamente a punto de caducar. Eso que tú hablabas, esa licencia que hace algunos años amenazaban con cerrar, porque para que la gente entienda. Con desconectar, sí. Exacto, cuando tú compras un sistema informático, quizás la primera inversión no es tan grande. La inversión importante de esa, como tú dices, es mantener esas licencias vigentes. Entonces, realmente es un problema 1A que ya estamos en conversaciones con varios expertos, porque definitivamente eso es importante para que el hospital funcione, porque sin un sistema informático, una estructura de esta magnitud, es imposible que funcione bien. Pero esos problemas persisten. Esperamos que eso se pueda solucionar, porque por mucha y muy buena intención que tenga un gerente y que quiera hacerlo bien, pues si tiene esas limitaciones, pues es entendible de que no pueda resolverlo. Entonces, José, este mes, como decía Tati al inicio, es el mes de lucha contra el cáncer y un poco recordarle a las personas la importancia de los chequeos preventivos. ¿Qué planes o qué acciones están ustedes haciendo en este mes y cuáles son esos recordatorios que la gente tiene que tener tan pendiente para detectar a tiempo cualquier problema de salud vinculado a algún tipo de cáncer? En los primeros meses de la pandemia, de las recomendaciones era que las personas no visitaran las facilidades de chequeos de rutina para diferentes enfermedades. Entre esas estaba el tema cáncer. El cáncer es una enfermedad que lamentablemente no lo podemos prevenir de manera absoluta como existen en la mayoría de patologías, de enfermedades que sufren los seres humanos. El concepto prevención en cáncer es un poquito diferente. El concepto prevención en cáncer es tratar de diagnosticarlo a tiempo, cuando en los estadios iniciales es posible controlar la enfermedad. Y otra cosa que nos interesaría como país es que se gasta menos. Cuando tú diagnosticas un cáncer en las etapas tempranas, el paciente tiene más posibilidades de controlarse y también las facilidades de salud gastan menos. Entonces todavía nosotros en la mayoría de los cánceres más frecuentes, y vamos a hablar de eso ahora, nos sigue llegando la mayoría de pacientes en etapas tardías. Y les decía que al principio de la pandemia, se decía que la población debía tener cuidado en ir a sus chequeos de rutina. Pero ya eso hace varios meses que las recomendaciones variaron y en el área de cáncer se aconseja que la gente retome sus chequeos regulares de mamografías, de sonografías, de Papá Nicolau, de colonoscopía, porque el cáncer sigue ahí y el cáncer sigue como venía en los últimos 15 años en el mundo entero, subiendo su incidencia. O sea que hay que chequearse. Nosotros aquí en el INCAR tenemos todas las facilidades para chequeo preventivo en el área de ginecología, de mamografía, de sonografía, de gastroenterología. O sea que no solo es venir al INCAR cuando se sienta algún problema, perdón, cuando haya alguna sospecha de cáncer. Nosotros tenemos facilidades para el área preventiva, que es tanto o más importante que el área ya curativa, y que en oncología tiene un peso específico de importancia.
Después del pico altísimo que hizo la pandemia de COVID-19, doctor, ¿cómo han estado llegando los pacientes a las diferentes áreas, sobre todo los que ya están diagnosticados con los diferentes tipos de cánceres? Mira, yo hacía referencia hace varios días, creo que en una entrevista con Doris, sobre un estudio del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, que tú sabes que en países desarrollados miden todo, y ellos calculan que para el año que viene ellos tendrán un 30% más, no en el número de cáncer, sino en pacientes en etapas avanzadas, que no lo tenían el año pasado. Eso significa que la cantidad de pacientes que su cáncer se debe diagnosticar más tardíamente es un 30% mayor que el año pasado. Eso es debido al tema de la pandemia. O sea, nosotros esperamos eso mismo. Nosotros esperamos que los casos que usualmente recibimos a partir de ahora, lo estamos viendo a partir del año que viene, van a llegar en etapas un poco más avanzadas porque se ha dilatado su chequeo y se ha dilatado el tema de los diagnósticos. Esa entonces, José, es una de las grandes consecuencias entonces de la Claro, pandemia con claro, relación al cáncer. En el área de oncología, esa es la consecuencia principal ahora mismo. ¿Y qué implica, José? ¿Qué implica, José, que un paciente te llegue tarde, o sea, un poco más tarde al chequeo, a la consulta, a la detección del cáncer? ¿Qué implica tanto para el paciente como para el sistema de salud? Menos posibilidades de curación, de control, y para el sistema de salud, los pacientes tardíos definitivamente gastan más recursos económicos, porque la enfermedad amerita más recursos económicos para su control. En materia de cáncer, en lo que se puede llamar prevención en cáncer, entonces la pandemia constituyó pues también un retroceso o una afectación grande para este tipo de problemas. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, que eso es totalmente cierto. Entonces las recomendaciones en este momento, José, en que ya la situación de salud empieza, vamos a decir, a normalizarse, porque ya los pacientes empiezan a llegar a los hospitales. ¿Cuáles son las recomendaciones ahora a la población? Con todo su cuidado, con su mascarilla, con el tema del acercamiento, que nosotros tenemos todo un protocolo aquí. Es seguro ir a los hospitales a chequearse, hacerse sus mamografías, sonografías a partir de los 40 años, todos los años, hacerse su Papa Nicolau, que deben hacerlo también las mujeres todos los años, los hombres hacerse su chequeo preventivo de próstata con su PSA y su tacto rectal, y los que nunca se han hecho colonoscopía a partir de los 40 años, hacerse su colonoscopía. Los 4 cánceres más frecuentes de la República Dominicana, y prácticamente tenemos los mismos números que el mundo entero, es cáncer de mama en la mujer y cáncer de próstata en los hombres. En segundo lugar, en nuestro país, que no ocurre así en países desarrollados, está el carcinoma cervicuterino, que es el que se puede prevenir con el tema del Papa Nicolau. En tercer lugar está el cáncer de colon y recto, que yo diría que es el gran olvidado, porque todo el mundo habla de cáncer de mama, de Papa Nicolau por cáncer cervicuterino, pero cáncer de colon y recto representa un número importante y una causa muy, muy, muy fuerte de morbo y mortalidad en los seres humanos. Y es uno de lo que se puede detectar con mayor facilidad en los chequeos preventivos, pues la colonoscopía puede detectar alteraciones que preceden en años al cáncer de colon y recto. Y a propósito del cáncer cervicuterino, doctor, hay una gran preocupación también entre los epidemiólogos por el tema de que la vacuna que comenzó a aplicarse en el país del virus del papiloma humano, pues tampoco esas niñas, sobre todo las niñas, fueron vacunadas en este periodo de, digamos, de abril, mayo, junio. Eso es así. ¿Qué piensa usted sobre ese renglón? Yo me puse muy contento el año pasado, antepasado, con el anuncio de que la vacuna contra el HPV, que es el vector más importante en el cáncer cervicuterino, iba a ser incluida dentro del programa ampliado de inmunización, o sea, que se iba a poner a toda la población. Hasta ese momento solamente los seguros médicos privados, y no todos los seguros, no todos los planes, cubrían la administración del HPV, que puede prevenir el cáncer cervicuterino. Se comenzó esa vacunación, había varias zonas, varias estructuras perdón, que tenían el sistema de vacunación, pero como tú dices, eso se ha ido descuidando un poquito. Yo espero que estas nuevas autoridades en el área de prevención de salud pública retomen eso con fuerza, porque la niña de 9 o 10 años, como tú dices, que vacunamos hoy contra el HPV,
es la que no nos va a hacer el cáncer cervicuterino en 7 o 8 años más adelante. O sea que la solución debemos comenzar a partir de los 9 o 10 años de edad, como dicen todas las guías terapéuticas sobre la vacuna del HPV. Okay. José, vamos a pedirte un permisito, nos vamos a ir a una pausa bien breve y regresamos de inmediato contigo. Así que no se muevan de ahí, que regresamos en un momentito. 2 por 3 Doctor José Ramírez, director del INCAR, Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Tavares. Doctor, el tema de las niñas que no han podido vacunarse, no solamente un tema de autoridad, sino que la pandemia evitó que las niñas, las madres pudieran llevar a las niñas. ¿Qué es lo recomendable en este momento con respecto para las nuevas autoridades y en lo concerniente a la vacunación contra el virus? Que las autoridades reinicien esos programas y que lo anuncien a la población y que la población sepa que es seguro que primero la vacuna es segura, porque también recuerden, amigas, que el año pasado hubo cierta controversia, algunas desinformaciones sobre los efectos de la vacuna. Es seguro la vacuna contra el HPV, que hablen con sus pediatras, tanto en los hospitales públicos y en los centros de vacunación, porque hay vacuna disponible. Lo que nosotros tenemos es que informarle a la población la necesidad de que las niñas entre 9 y 10 años comiencen esa vacunación y avisarle a los sitios donde está la vacuna disponible. Sí, porque recordemos, José, que el año pasado, cuando se introdujo la vacuna, fue a través de las escuelas. Y estaba ese público de esas niñas cautivas ahí, pero resulta que al estar cerradas las escuelas todo este año y no sabemos el año que viene cuándo empezará, pues eso también limita mucho. José, esa es una vacuna única, no hay que volverla a reforzar. ¿Cómo se aplica la Sí, hay que dar una primera dosis, después hay 2 refuerzos más con espacios de 3 o 4 meses, que hay que ver si algunas niñas que se vacunaron, esos refuerzos se volvieron a colocar. O sea que todo un trabajo de epidemiología fina que hay que hacer en ese sentido. Pero quiero insistir, lo que tú decías hace un momento, las niñas que vacunamos hoy contra el HPV son las que no nos van a hacer el cáncer de la matriz en 10 o 15 años. O sea que nos vamos a ahorrar muertes, nos vamos a ahorrar morbilidad en esas mujeres y el gobierno se va a ahorrar dinero a final de cuentas. Pero lo más importante es que nos vamos a ahorrar vidas con esa vacunación. Doctor Ramírez, quisiera retomar el tema del cáncer de mama, justamente porque este es el mes dedicado a la prevención, a la detección temprano, ¿verdad? De esta patología que tanto afecta a la mujer dominicana. Acciones en específico, en un mes donde sabemos que no puede haber muchas actividades. Todos los años había actividades diversas, pero ahora no se puede por este asunto del confinamiento. El hospital en específico, ¿qué acción interna para las pacientes que van y eso tiene, doctor? Nosotros tenemos las campañas de porque definitivamente la mamografía y la sonografía son los métodos más efectivos para disminuir, para lograr que si ocurriera un cáncer de mama en una mujer, esta pueda ser diagnosticada tempranamente. Quiero aclararle a todas las mujeres que usted hacerse una mamografía o una sonografía no es que va a evitar que usted tenga cáncer, es que si ocurriese, ese pueda ser pescado más tempranamente. Nosotros tenemos 4 mamógrafos de última generación disponibles para que toda mujer, tanto con cualquier seguro privado como su seguro subsidiado de SENASA, que es el seguro del gobierno, vengan aquí para que le hagamos su evaluación y sus chequeos preventivos, incluido ahí la mamografía y la sonografía. También a los pacientes de sus seguros privados no estamos cobrando copago en este mes, o sea que pueden venir también aquí a hacerse sus mamografías en equipos de última generación. Nosotros tenemos de los mamógrafos mejores del país y claro, muy buenos técnicos también, médicos en el área de mamografía. ¿Debe ser con cita previa, José, para la gente llegar allá a hacerse su mamografía? No, pueden pasar porque como tenemos, nuestra facilidad es tan grande y tan amplia, nosotros tenemos áreas específicas para hacer las citas y va a ser muy amistosa, muy friendly, no va a haber esas grandes aglomeraciones para que usted venga y en el mismo día que usted viene a hacer su cita, ese mismo día usted se va a ir con su mamografía. Doctor, retomando el tema del hospital, del INCAR, ya dejando un poquito atrás la patología, hay gente que dice, pero bueno, uno va a ese hospital y se ve como vacío.
Sí. No, el Estado no ha asumido del todo que ese es su hospital, que ese es el hospital de los pobres de la República Dominicana, que tienen que prevenir, que tienen que evitar, que tienen que detectar a tiempo el cáncer. ¿Qué pasa con el hospital? ¿Cómo está desarrollando sus actividades normalmente? Primero hay una desinformación, como les digo, a nivel generalizado. Todo el país, hay una buena parte de las personas que primero piensan que esto es privado, segundo no conocen lo que es la estructura del INCAR, o sea que hay que hacer un trabajo de información ahí arduo, intenso. El Estado tiene que asumir que este es el Instituto Nacional del Cáncer, hacer algunas inversiones que son importantes. Desde el Instituto Nacional del Cáncer tienen que salir las campañas preventivas por ley, eso en todos los países del mundo existe eso, en América Latina, tienen que salir las campañas preventivas de los diferentes tipos de cáncer. Nosotros también seríamos encargados de dictaminar los tipos de tratamiento más efectivos, porque esa es la función de un Instituto Nacional del Cáncer. Pero necesitamos, como tú muy bien decías, que el Estado termine de asumir que esta es la institución estrella para el manejo de las enfermedades neoplásicas y que la estructura física nos permite recibir todo tipo de pacientes a cualquier hora del día. Eso es importante lo que acabas de decir, que el Estado lo asuma así, porque cuánto trabajo pasa la gente, pasan los pacientes, cuando tienen sospecha o se le diagnostica a veces cáncer, esas enfermedades que todos sabemos que son de alto costo, que son catastróficas, como le dicen, y a veces están perdidos, que no saben dónde acudir, a quién ir, dónde ir, que les salga más económico y que puedan sustentar su tratamiento. Siempre va a existir en todo, en la oncología existe la medicina privada para un determinado tipo de público, para un determinado tipo de seguro, y definitivamente las personas con cierto tipo de seguro y seguro del gobierno es preferible que vengan a estas instituciones. Nosotros estamos preparados, como yo les decía ahorita, para tratar cualquier tipo de cáncer con los mayores estándares de calidad comparable, yo creo que superior. Nosotros tenemos aquí equipo que ninguna clínica privada del país tiene, para el tratamiento del cáncer. Y decir que todo eso con recursos del Estado, porque todo eso lo hizo el gobierno dominicano. Doctor, en términos, nos decía que estaban haciendo una especie de auditoría, de evaluación de todo lo que tiene el centro, pero en materia de recursos, ¿cuántos colaboradores o trabajadores, cuánta gente trabaja en el hospital? ¿Cuál es la situación de los médicos? ¿Cuántos son médicos? ¿Cómo está distribuido ese personal? Mira, yo me he encontrado siempre fuera del INCAR, yo oía que había una sobrepoblación de trabajadores. No, yo me he encontrado un personal adecuado en número, tanto médico como administrativo. Lo que sí me he encontrado son bajos sueldos para el tipo de estructura que nosotros manejamos. Esto no es un hospital no de tercer nivel, sino un hospital de cuarto nivel. Para nosotros mantener esa empleomanía médica de primera categoría, también empleados del área administrativa con mucho nivel, sobre todo por el tipo de paciente que nosotros recibimos, hay que ser muy delicado, hay que saber cómo tratarlo. Entonces, uno de mis retos es tratar de lograr una mayor subvención de parte del gobierno, pues la filosofía de estos hospitales de autogestión, que se suponía que nosotros no podíamos mantener solos. Yo creo que con diferentes unidades de negocios que hay aquí, yo puedo lograr en 2 o 3 años ser autosostenible. Ahora no. Todavía yo necesito la mano ayuda del gobierno y la mano amiga del gobierno, perdón, y yo voy a propugnar para que haya un aumento de subvención, porque yo necesito que los médicos, mis empleados, tengan un mayor sueldo. Yo tengo mucha rotación en el área administrativa por eso, porque se preparan bien y desde que consiguen un mejor trabajo en el sector privado, en otra área del sector público, me renuncia. O sea, yo tengo una rotación grande en el área administrativa. Es uno de mis retos, tratar de lograr una mayor subvención para pagar un mayor sueldo y dar un mejor servicio. Qué bueno, doctor. Vámonos, doctor, a hablar un poquito del COVID y el cáncer. ¿Cómo ha afectado el COVID-19 a los pacientes con cáncer? Si tenemos aquí en República Dominicana algún registro. Mire, desde el inicio se sabía que los pacientes con cáncer podían ser más lábiles a hacer infecciones por COVID más severas. Pero hay todavía mucha confusión respecto a eso. Todavía yo recibo todos los días en mi consultorio pacientes
que he tratado de cáncer hace 10 o 15 años buscando cuestiones laborales para no ir a trabajar. No, el paciente de cáncer, que es más peligroso, que su condición de cáncer lo coloca dentro de un mayor peligro con el tema COVID, es el paciente que está en tratamiento activo contra el cáncer. Es el paciente que está en quimio o que ha estado en quimio en los últimos 6 meses. Es el paciente que está recibiendo radio actualmente. O es el paciente que ha sido operado recientemente. Porque es el paciente que su estatus inmunológico puede estar alterado. Pero un paciente que se trató de cáncer hace 5, 6, 7, 8 años tiene que tener los mismos cuidados contra COVID que la población general. En nuestro país, lo que hemos visto de estadística es que los pacientes activos en tratamiento de cáncer se han infectado menos, se han infectado poco que la población general. Y eso es una cosa lógica. El paciente de cáncer se está cuidando más, por lo tanto, se infectan menos. Lo que se han infectado, lo poco que se han infectado, yo diría que han tenido la misma evolución que la población general. Un porcentaje mínimo se han complicado de manera severa, pero muchos de ellos lo han podido sobrepasar de manera exitosa. Y desde el punto de vista de la oncología humana, ¿afecta este virus? Cuando afecta, o sea, cuando afecta al paciente oncológico, ¿en qué medida lo afecta? Bueno, vamos a pedir un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos porque parece que perdimos por un ratito el contacto con el doctor José Ramírez, pero regresamos en un momentito y seguimos hablando de COVID y cáncer. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el oncólogo José Ramírez y estamos hablando con él sobre cómo afecta el cáncer el organismo de las personas. Sabemos el comportamiento general en los pacientes, pero queremos verlo específicamente en pacientes con cáncer, en esos que están en tratamiento de quimioterapia, de radioterapia. Doctor José Ramírez, ¿cómo afecta el organismo de los pacientes con cáncer, que son tan vulnerables en todos los sentidos, que son afectados de COVID-19? El problema del COVID es que el COVID sigue siendo una gripe. O sea, el COVID sigue siendo una infección, que el 80% lo pasa asintomático, el 15% tiene síntomas importantes y el 5% se complica. Entonces, ¿cómo desde siempre hemos sabido que nuestro cuerpo combate la gripe? Con las defensas. Entonces, si un paciente en tratamiento activo de cáncer es afectado por el COVID o cualquier infección viral, sus defensas quizás no están disponibles para trazar una batalla efectiva, porque la quimioterapia, la radioterapia, uno de los efectos indeseados que tiene es que disminuye la posibilidad de defendernos contra esos patógenos. Entonces, por eso es que una infección por COVID en un paciente en tratamiento activo puede ser mucho más peligrosa que en un paciente, que un ser humano normal, que no esté recibiendo ni quimio ni radio. Ese es el problema. Es la disminuida capacidad de defendernos contra eso. Cada día la Organización Mundial de la Salud tiene nuevas recomendaciones o las Sí. hechas atrás o, Sí. o las reitera, como lo del confinamiento. Los pacientes con cáncer, para evitar contagiarse de COVID-19, entonces, ¿para ellos es recomendable el confinamiento más que tal vez para Sí, claro, otro tipo de... la recomendación para los pacientes que están, reitero la palabra, en tratamiento activo, es que mantengan el confinamiento mucho más absoluto que las recomendaciones que dan a la población general. Esos pacientes, y gracias a Dios, todos han sido muy instruidos por sus médicos y lo han entendido. Esos pacientes en tratamiento activo de cáncer deben mantener el mayor aislamiento posible durante estos meses. Perfecto. Doctor, y el tema de, dando un giro a la conversación, pero volviendo al tema cáncer, ha habido también en las últimas semanas, meses, dificultad con el acceso a medicamentos de alto costo. La farmacia de alto costo que funciona en el INCAR, o que ha estado instalada, ¿está funcionando? ¿Las personas pueden acceder a tratamientos ahí de los que son financiados por el Estado Dominicano? Sí, la farmacia está abierta. Recuerden que nosotros como INCAR, como hospital, solamente tenemos el espacio físico aquí. Esa farmacia es regenteada, es manejada por un departamento muy importante del Ministerio de Salud Pública, que es el Departamento de Medicamentos de Alto Costo.
pero está abierta. Yo creo que las denuncias que han habido sobre la deficiencia de algunos medicamentos tienen que ver evidentemente por problemas presupuestarios, de cambio de gobierno, de quizás orientación de inversiones de salud en áreas mucho más prioritarias como es el tema COVID, el tema prevención de COVID y eso. Pero la farmacia está abierta y está dando servicio. Perfecto. Doctor, ¿cuál es el costo para tratar un paciente con cáncer que la gente, que tanto preocupa a la población? Un diagnóstico de una enfermedad de esa naturaleza siempre es preocupante en todos los sentidos, pero una de las cosas que más afecta a las familias dominicanas cuando hay un diagnóstico similar es por el costo que implica tratar a un paciente, no solamente en medicamentos, supongo yo que requiere también de todo, alimentación y otras situaciones complementarias. ¿Cuánto gasta una familia dominicana cuando recibe un diagnóstico de esta naturaleza? Tienes razón de preocuparse porque, en definitiva, los pacientes de cáncer hoy día viven más, viven mejor, controlan mejor su enfermedad porque tenemos tratamientos más efectivos. Pero esos tratamientos más efectivos significa un gasto mayor porque los medicamentos son más caros. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que revisar como país, y eso se lo dejo de tarea a algún senador o algún diputado, ya nos reuniremos con algunos de ellos, que tenemos buenos amigos ahí, es la revisión del tope de cobertura para las enfermedades catastróficas. Todavía es 1 millón por año, y ese millón está enganchado ahí hace más de 10, 12 años, cuando ya la economía del mundo entero del país ha variado. 1 millón no da para solamente da para 2 o 3 tratamientos oncológicos de los de hoy. O sea que yo creo que ese tope debe ser revisado. Mi propuesta es que sea como Costa Rica o Panamá, que son países con PIB muy similares al nuestro. En esos dos países no hay tope para el gasto en enfermedades de alto costo. Pero si queremos tener alguna referencia, yo creo que ese tope debe estar entre los 4 y los 5 millones de pesos al año. 1 millón es insuficiente. Y lo que sucede es que ese tope usualmente se vence. Los pacientes tienen que ir a buscar ayuda, los hospitales, incluyendo como el nuestro, tienen que seguir dando los tratamientos porque no paramos. Y por eso, por ejemplo, los grandes gastos de hospitales como este, porque la mayoría de pacientes vencen muy rápido ese millón y la enfermedad oncológica es una enfermedad cara, definitivamente. Doctor, hay un refrán dominicano muy popular que dice que el cáncer con tiempo tiene remedio. Sí, claro. Sin embargo, hay una pregunta que a veces puede ser capciosa sobre por qué el cáncer en términos absolutos, si no hay una cura para los cánceres, para el cáncer, ¿es un asunto de la industria como se insinúa, que es que no interesa curar el cáncer como tal, porque entonces la industria colapsaría, tendría que derivar esos recursos? Y eso como estudioso, que sé que el doctor Ramírez es un hombre de estudios. Sí, eso es un mito. Steve Jobs, que en su momento era el hombre más rico del mundo, murió de un cáncer de hígado. ¿Y usted se cree que Steve Jobs no tenía la suficiente información y dinero para...? No. Eso es un mito, entonces. Es un mito, eso no, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero José, se está trabajando, tú que sé que estás al día en las investigaciones que se hacen, se está trabajando para que algún día el cáncer se convierta quizá en una enfermedad crónica, que no tenga que ser la muerte. Estamos muy cerca de eso. Lo que sucede es que los últimos medicamentos para lograr esa meta son muy costosos en toda la parte del mundo. La humanidad quizás todavía no está preparada para esos costos. O sea que en eso quizás organismos como la OMS debería sentarse con los grandes laboratorios, porque ahí sí hay comercio, ahí sí tú tienes razón. Medicamentos que son muy esenciales, importantes en el control de muchas enfermedades, están fuera del alcance de la mayoría del sistema de salud. Ya, doctor, por un tema comercial. ¿Y qué es lo que ha dificultado? En términos, ya vemos que la parte económica pues se convierte en un obstáculo, pero ¿qué ha dificultado a la industria la creación, digamos, la fabricación de fármacos que puedan combatir la enfermedad en ciernes, tal vez? Ese problema es igual que las enfermedades virales. El ser humano en toda su historia ha tratado de controlar los diferentes tipos de virus. Ahora tenemos una pandemia que es un virus y no se ha logrado por lo complejo de la estructura de los tratamientos. Igual el cáncer. El cáncer no es una enfermedad, no es una célula, son muchos tipos de problemas bioquímicos, hormonales, y no ha sido fácil, pero ya por lo menos uno sabe
el origen, uno sabe que es un tema genético, uno sabe que es un tema biomolecular y se está trabajando y yo tengo la esperanza que en muy poco tiempo un paciente pueda vivir muchos años usando como un hipertenso o un diabético. El tema ahora mismo es que puede lograrse la cronicidad, pero a base de un costo económico muy alto. ¿En cuál, doctor, es que más se ha avanzado? ¿En cuál tipo de cáncer es que más se ha logrado quizá llevarlo ya a esa etapa? Yo diría que ahí el comercio, parafraseando un poquito lo que tú decías ahorita, se ha ido por lo que son más frecuentes, lo que le salen a ellos mejores ganancias económicas. El cáncer de mama se ha mejorado muchísimo, los diferentes tipos de cáncer hematológicos, como es los linfomas, leucemias, se ha avanzado bastante, yo diría que mucho. Existen muy buenos pronósticos en los cánceres infantiles, tipo las leucemias, por ejemplo. Claro. Y ahí está avanzando, que dicho sea de paso, doctor, pues es uno de los temas más dramáticos, más dolorosos, cuando un cáncer se lleva a un niño. A mi colega y compañera Doris le ha trabajado mucho ese tema, el aspecto de un niño que muere de cáncer, que está enfermo de cáncer. Sí, no debería, pero bueno. Es una de las incongruencias de la vida. Eso es. Doctor, antes de cerrar, pues queremos que usted le reitere a la población tanto que tiene de cáncer, con a cáncer activo, como usted lo decía, en tratamiento, como en sentido general, estas recomendaciones sabias que deben mantener tanto para prevenir infectarse de COVID en este momento, como también para detectar a tiempo cualquier problema de salud que pueda derivar en un cáncer. Con todas las medidas anunciadas por las autoridades, deben seguir sus patrones normales de prevención de los diferentes tipos de cáncer. A partir de los 40 años deben hacerse su mamografía y sonografía todos los años. Las mujeres en vida sexual activa deben hacerse su Papa Nicolau todos los años. Los pacientes, las personas que a llegar a los 40 años nunca han hecho colonoscopía, deben hacerse su primera colonoscopía. O sea que debemos más o menos llevar las mismas recomendaciones que anteriormente teníamos. Así es, doctor José Ramírez, director del INCAR, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en esta conversación en 2x3 en Salud. Doctor, en este programa estamos a la orden para cuando la institución tenga un mensaje importante para el país. Siempre. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a todo el pueblo dominicano. Siempre estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Y a ustedes. Atención y nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Presentó